Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Les cuento que acabamos de regresar de nuestro viaje de Albania y estoy muy emocionada de hacer este video para contarles las cosas que tienen que saber sí o sí antes de viajar a Albania. Así que vamos a ello. Pero antes te quiero pedir que si no te has suscrito aún a mi canal, por favor lo hagas. Con eso me apoyas un montón a que pueda seguir haciendo contenido como este. ¡Gracias! Punto número 1 es la seguridad. Normalmente cuando escuchamos hablar de Albania pensamos que es un país muy inseguro por toda la fama que tiene a nivel mundial, las películas de la mafia albanesa, lo que se escucha de las drogas, de la trata de personas. De hecho, cuando le dije a mi papá que íbamos a viajar con mis amigas a Albania, me dijo como, ¿estás loca? Es un país muy inseguro. Pero nosotros estuvimos investigando y en realidad los comentarios que vimos en internet eran muy buenos y ya después de haber ido nos dimos cuenta que nuestra experiencia fue muy positiva. En realidad casi en ningún momento nos sentimos inseguras. El único momento que sentimos un poco de miedo fue porque estamos buscando nuestro Airbnb en Tirana y ya era bastante tarde y no lo encontrábamos porque hay callejoncitos en los que hay edificios como vacíos y edificios muy viejos. Pero esto en realidad es porque el país está como progresando y no está inseguro, sino que da la percepción, pero no es así. Entonces, te puedo decir que en ese sentido tienes que estar bastante tranquilo porque nosotros estamos con el teléfono fuera, con nuestras cadenas, pulseras y no pasó nada, absolutamente nada. Nos sentimos muy seguras en todo momento y en todas las ciudades. Bueno, el segundo punto es cómo moverte en Albania. El transporte público todavía no está muy bien montado en Albania, por lo que si quieres ir solo a la capital, a Tirana, pues sí, te puedes mover solo en transporte público. Pero si quieres visitar otras ciudades o la Riviera Albanesa, te recomiendo que alquiles un automóvil. Para alquilar el coche te piden que tengas una licencia válida de la Unión Europea, por lo menos con 2 años de antigüedad. Y si tienes una licencia de otro país, puedes optar por la licencia internacional, pero eso lo tienes que ver antes de tu viaje para poder conducir en Albania. Lo que tienes que saber es que alquilar un coche es súper barato. A nosotras nos costó 39 euros por 5 días. Y bueno, tienes dos posibilidades: dejar tarjeta de crédito o comprar el seguro a todo riesgo. Si no tienes tarjeta de crédito, no te preocupes, que hay algunas empresas que te aceptan que si compras el seguro a todo riesgo, te lo dan así. Nosotras nos costó 110 euros por los 5 días, por lo que en total nos salió 149 euros. Nosotros decidimos alquilar el coche porque solo teníamos 5 días y porque queríamos recorrer como los puntos que más nos interesaban en Albania. Y esos eran Berat, Gjirokastra, Kasamil, Sarande o Tirana. Entonces sí teníamos que recorrer aproximadamente 600 kilómetros, por lo que era mucho más fácil si teníamos un coche. Por recorrer todos esos 600 kilómetros nos gastamos aproximadamente 50 euros en gasolina. Otra cosa importante a saber es que las carreteras en Albania están muy bien. En realidad eran pocas las carreteras que tenían muchos baches, hoyos o eran como pedazos de terracería. En general, las carreteras muy bien, así que 100 puntos Albania. Bueno, y en las ciudades sí es un poco complicado y estresante conducir porque diría que los albaneses son un poquito salvajes conduciendo y, por ejemplo, no ponen el pie de vía, solo se te lanzan y también se aparcan como en medio de las calles de las vías principales y solo porque se bajan a una tienda o ese tipo de cosas que nosotros estamos en shock porque era como en una vía principal, veías un carro solo con luces y estaba ahí parqueado y no estaba el conductor adentro. O sea que tal vez eso es permitido, pero es una locura. Me parece una locura porque después crea más tráfico. Tú vas como en tu línea y de la nada ya no puedes pasar más. Tienes que saber también que hay muchos tours privados, por lo que si no quieres alquilar un coche, también lo puedes hacer con buses que te llevan a esas ciudades que son como las más turísticas. Número 3 es que es imprescindible llevar efectivo. Nosotros habíamos leído en internet que en Albania casi que todos los lugares solo aceptaban efectivo. Ya nos había parecido un poco extraño porque al final es un país que está en Europa. Pero sí, según nuestra experiencia, eso es verdad, lo confirmamos y en Albania casi en todos los lugares solo te aceptan efectivo y en los hoteles nos decían que se pagan en el momento con efectivo, los apartamentos que reservamos también, luego los restaurantes, souvenirs, entradas a los sitios turísticos, todo se pagaba con efectivo. El único lugar donde nos aceptaron tarjeta en los restaurantes fue en Tirana. Me imagino que porque es la capital, pues ya está más familiarizada con este tipo de cobro. Otra cosa importante a saber es que en Albania la moneda es el lek, pero ellos casi que en todos los lugares aceptan euros. Entonces no te sientas con la urgencia de cambiar dinero en el aeropuerto porque en realidad el tipo de cambio que te dan en el aeropuerto es mucho menor que el que te dan en las tiendas fuera. Entonces si no necesitas tener efectivo en lek para el trayecto que vas a hacer del aeropuerto a la ciudad a la que vas, te recomiendo que no cambies dinero en el aeropuerto y que lo hagas directamente en las tiendas. Puedes pagar con euros, lo que sí es que el cambio te lo van a dar normalmente en lek,
pero te hacen el tipo de cambio mejor. Por ejemplo, en el aeropuerto nos daban por 1,94 lek, porque en las tiendas cuando nos daban el vuelto nos hacían el cambio a 1 euro por 100 lek. El cuarto punto son los requisitos para poder ingresar a Albania. Debes revisar con anterioridad si necesitas o no visa para ingresar a Albania, ya que hay muchos países que sí necesitan visa. Por ejemplo, nosotras somos de Guatemala y necesitaríamos visa, pero como residimos en algún país del estado Schengen, podemos ingresar a Albania con nuestra tarjeta de residencia de ese país. Entonces, revisa bien los requisitos. Te voy a dejar en la descripción de este video un link en donde puedes ver que es la página oficial de ellos, si necesitas o no visa, para que la puedas tramitar con tiempo. El quinto punto es, ¿cuál es la mejor temporada para ir a Albania? Y creo que la mejor respuesta es, depende de lo que querrás hacer. Si quieres ir en plan como nosotras, de ir a ciudades y también a la Riviera Albanesa, te diría que la mejor época es desde finales de abril o mayo hasta septiembre. Porque en nuestro caso pensamos que en Semana Santa ya iba a estar abierto todo completamente en las playas y no fue así. En Ksamil y en Sarande, que fueron las dos playas en las que estuvimos, estaban los restaurantes cerrados. En Ksamil especialmente, todos los restaurantes y hoteles estaban cerrados. Nosotras queríamos buscar algún lugar para almorzar y no había ninguno abierto. Al final nos tuvimos que ir a un supermercado a comprar chips y llevarlos a la playa para pasar el día ahí. Y luego en Sarande, pues también había muchos restaurantes cerrados, aunque ahí sí encontramos algunas opciones abiertas porque hay un paseo marítimo y es una ciudad más grande, pero igual está un poco muerto. Que si tu plan es ir a la Riviera Albanesa, pues mejor ir en temporada de más calorcito, mayo a septiembre, y si tu plan es ir a ciudades como Berat, Tirana, Gjirokastra y otras ciudades, pues en cualquier época del año, posiblemente sea mejor primavera, otoño. Si quieres ir a hacer algún hike, también esta temporada está perfecta. Número 6 es que Albania es un país muy económico, especialmente si lo comparas con otros países de Europa. Te darás cuenta que sus precios son muy cómodos, principalmente en alojamiento y comida. Por ejemplo, en un restaurante puedes encontrar opciones desde 5 o 7 euros por un plato principal. El alojamiento, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nos quedamos algunas noches en hotel y algunas noches en apartamentos para probar ambas opciones, y en promedio nos salió por 40 euros por noche y éramos 3. O sea, menos de 15 euros, incluyendo desayuno por noche. Está súper bien de precio. El punto número 7 es la comunicación. En Albania el idioma oficial es el albanés, pero es un poquito difícil, así que más allá de las palabras básicas como gracias, sí, no, es un poquito difícil comunicarte en albanés, pero la mayoría de las personas en los lugares a los que nosotros fuimos nos hablaban en inglés y también muchas personas hablan italiano. De hecho, podría decir que tal vez hablan más italiano que inglés. Entonces esto facilita un poco la comunicación porque, bueno, al final el italiano y el español se parecen un poco, pero también en algunos restaurantes nos hablaban en español. Así que no te preocupes, la comunicación es bastante fácil, y si no hablas ninguno de estos idiomas, pues también el body language funciona súper bien. Los albaneses nos parecieron personas muy abiertas, muy amigables. Nos encantó porque todos se veían que estaban dispuestos a ayudarnos. Punto número 8 es la religión. Yo no lo sabía, pero el 60% de la población albanesa aproximadamente es musulmana. Entonces, por ejemplo, ahorita que fuimos, estaban en Ramadán, entonces durante el día no veíamos tanta vida, pero en la noche los restaurantes estaban llenos. También hay católicos ortodoxos, y tienen una muy buena convivencia entre ellos. De hecho, hicimos un tour y el guía nos dijo que los albaneses, lo que más les gusta de tener varias religiones es que tienen 11 festivos al año gracias a las religiones. Y bueno, tienen muy buena convivencia, nunca ha habido un conflicto por esto, y también debo decir que no son tan estrictos como otros países que he visitado, que la mayoría de la población también es musulmana y que, por ejemplo, para entrar a una mezquita te obligan a cubrirte el cabello y rodillas. En Albania no es así, la verdad son bastante relajados, y si quieres ingresar a una mezquita y pues no estás cubierta, te dejan hacerlo, pero sí, por respeto deberías cubrirte. Punto número 9, el internet o la SIM card. Nosotros residimos en países de Europa, pero bueno, Albania, al no ser parte de la Unión Europea o el espacio Schengen, pues muchas veces no está cubierto en tu plan de datos ni roaming, entonces tienes que comprar un plan adicional. Lo puedes hacer en el aeropuerto, en el área de llegadas, están las dos compañías, One y Vodafone. Nosotros decidimos por One porque Vodafone solo tenía paquetes a partir de 40 gigabytes. Y One nos ofrecía un paquete de 25 GB. Decidimos comprar una SIM card para las tres, ya que era un poco costosa. Costaba 21 euros por 25 GB y aparte tenías que pagar 300 lek, que es el equivalente a 3 euros por la SIM card.
decidimos comprarlo así y luego que la persona que tuviera la SIM card le compartiera las otras dos y nos manejamos súper bien, nos alcanzó súper bien para todos los días que estuvimos ahí. Y el punto número 10 es que tienes que estar preparado para ver cientos de búnkers alrededor de todo el país. Albania estuvo bajo un régimen dictatorial en el que el dictador Enver Hoxha estaba obsesionado con ser víctima de un ataque nuclear, así que hizo construir más de 100.000 búnkers en todo el país. La verdad es que el temido ataque nuclear nunca sucedió y ahora los búnkers están abandonados, a excepción de los dos búnkers más grandes que están construidos en Tirana y que actualmente son museos que puedes visitar para saber más sobre este régimen. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, dale like y comparte. Y también suscríbete a mi canal para estar atento a los siguientes videos que voy a hacer sobre Albania. Así que nos vemos a la próxima.